Hola, buenas noches, ¿cómo están? Comment nous y est ça qu'a fait? Un plaisir ce là et pour nous-mêmes faire cette vidéo ça pour nous capable partager ces informations ça avec toutes les fanatiques Jonas Foxio et quel que soit côté où même vous branchez, nous saluons, nous disons bonjour, bonsoir et bon week-end. Pas de bon week-end pour commencer. Pas de problème, là nous allons parler comment Real Madrid lui-même était fini et match football là jeudi là dans et Coupe d'Ivoire. Comment ça t'est? Pas de problème, pas de problème. Mais après-midi, on va pas oublier, nous toujours faire des vidéos en créole, mais nous allons la gueule pour en espagnol et pour qui ça grand pile fanatique Jonas Fox même qui parle espagnol qui t'a aimé une fois jouer notre vidéo en espagnol et c'est raison ça là nous allons faire des vidéos en espagnol pour les amis eux-mêmes capable de joindre ça il a demandé il a cherché de temps en temps mais prochaine vidéo qui va liker il pas bon mes amis c'est en créole ou en jeune je connais pile monde qui déjà apprécie Jonas Fox pile monde qui aime Jonas Fox mais et pas oublier ou même qui beaucoup abonner et qui sous quoi abonner capable toujours le faire et courir faire vite et quitter et petit commentaire et dire qu'ils sont pas aimés dans Jonas Fox et pas oublier tout et la vidéo mettez petit like c'est ça qui c'est pour ça c'est façon pour même capable supporter Jonas Fox pas de l'autre moyen amis pas OK et on va regarder pile bon bagage qui tomber pas bien tout nous même et Jonas Fox nous toujours porter pour match football qui est important nous connaissons même ou toujours regarder toujours regarder et son plaisir et esta noche está muy super importante para Jonas Fox aquí está para ver de hablar con sus seguidores y déjame saludar primero a todos los seguidores del mundo de toda parte de la planeta que siempre quieren escuchar a Jonas Fox miran a Jonas Fox es importante para mí venir a hacer este video para ustedes para que puedan saber cómo no alcanzar mirar o escuchar ese partido que fue entre el Coyano y Real Madrid dijo es importante para explicar a ustedes cómo fue ese partido. Entonces es importante porque tengo un amigo, el Sabor Latino, dice Jonas Fox, ¿cuándo va a hacer un video en español? Entonces por ese pedido de Sabor Latino, esta noche vengo para hacer ese video en español. No olviden también, el Sabor Latino tiene su canal, súper buen contenido en su casa. Sabor Latino, anda a aprender a cocinar, amiguitos, si no saben, porque claro, muchas mujeres que no quieren cocinar porque no saben cocinar, entonces tienen que ir en la casa del Sabor Latino, amiguitos. Pas de problema, vamos. Ese partido fue hoy día en la Copa del Rey, donde Real Madrid tenía que ganar, porque Real Madrid está pasando un momento súper mal en el último momento, amiguitos. Creo que Real Madrid tiene que repensar su grupo para ver cómo tienen que ir a salvar su cuerpo, sino puede ser peor para todos los fanáticos de Real Madrid que está esperando que puede tener un Real Madrid mejor todos los días. Creo que ahora quizá es pasando un problema grave en ese, o podemos decir, al fondo del equipo. Entonces tenemos que verlo, analizarlo, pensarlo para ver qué fue como el problema. Entonces ese partido que fue hoy día perdió Real Madrid 2-1 y podemos decir el 90 minutos terminaron el partido entre, podemos decir, 2-1, donde el 90 minutos terminó 1-1. Por eso, como es un eliminatorio, ellos fueron a la prolongación. En la prolongación, creo que el equipo alcoyano perdió un jugador donde hizo una falta grave, tenía el árbitro tenía que sacarla a él y tiene que dejar la cancha. Y ese equipo, por decir, no es un equipo de la primera división, es un equipo de la segunda división, podemos decir un equipo B que viene a jugar con Real Madrid. Imagínense, Real Madrid no pudiese ganar a ese equipo hasta que estaba jugando 11 contra 10 personas. A mí me quedo pensando qué va a ser el Real Madrid más adelante con los equipos que va a tener cuando hablamos de los equipos de la primera división, como los equipos de Champions League, donde sabemos hay equipos en Europa, como podemos decir los equipos en España, en Italia, en
Alemania, en Francia, para decir eso nomás, que son buen equipo. La forma que está Real Madrid ahora creo que es súper enfermo. Tenemos que llevar, no sé, Real Madrid al hospital, no sabemos dónde podemos llevar a Real Madrid para ver qué podemos hacer. Creo que todos pueden aportar su consejo, su consejo puede ser en los comentarios en la casa, en ese video de Jonah Fox, para que Zidane pueda saber, porque Zidane va a estar atento para leer todo el mensaje que ustedes van a dejar en los comentarios para Jonah Fox, porque es un seguidor de Jonah Fox, Zidane, el técnico del equipo Real Madrid. Pero él a veces yo le hablo, no quiere escucharme, por eso está pasando toda esa cosa. Después de todo esa cosa que pasó después de terminó el 90 minutos del partido, los merengues fueron derrotados 2-1 por el Alcoy con goles de José Solbesa. Imagínate los nombres de los jugadores que están metiendo gol para Real Madrid. Antonio Casanova, pero también del Militar, un jugador de Real Madrid, descuento para Real, pero eso no fue suficiente para Real Madrid. Que peor que fue, no sé, es problema, pero también yo no soy, puedo decir que una vez que estás tan sufriendo, pero en mi corazón un poco así, pero los fanáticos de Barcelona súper contentos hoy día, pero mañana no olviden que a veces el balón que pego el perro blanco también puedo pegar también el blanco, el rojo también puedo pasar con ese mismo, amigo. Es un consejo, no se ríe tanto a Real Madrid hoy día porque mañana va a jugar el Barcelona. Entonces ese partido se mantuvo empate durante 90 minutos, amiguitos, pero como bueno decirlo, el tiempo que se jugó extra, el conjunto de Alcoy consiguió al tanto de la inesperada victoria a los 115 minutos. Dentro de los 115 minutos o hasta ahí se ganó los 2-1 a Real Madrid. Entonces ese partido hoy día podemos decir fue súper peor a Real Madrid. Podemos decir que ahí así fue suficiente para que el Real Madrid, después que se pierde un jugador del equipo adversario, el Real Madrid no podía conseguir el pase en la ronda de 32 avos de final. Que bola para el Real Madrid. Y que esta eliminación desastrosa, amiguitos, se une a los malos resultados que han acompañándonos a cuadro que dirige Zinedine Zidane en ese equipo como técnico en esta temporada. Cabe recordar que apenas de la semana pasada fueron una eliminación, fueron un peor como eliminó delante del equipo Athletic Bilbao en la Supercopa de España. Creo que ahí hoy día fue la super ridículo para Real Madrid, con el hombre de Zinedine Zidane como el técnico. Amiguitos, creo que nos vamos a hablar mucho y no olviden que mañana vamos a tener el partido entre Barcelona y Barcelona va a jugar mañana en ese mismo que estamos hablando como ese Super Copa del Rey de Real Madrid de España. Entonces que esperamos que vamos a tener ese partido con Jonah Fox como narrador. Ahora hay como la persona que está aportando la información, pero mañana vamos a tener el narrador que se llama Jonah Fox, porque todo se llama Jonah Fox. Bailarín Jonah Fox, presidente Jonah Fox, podemos decir cantador Jonah Fox, todo es el mismo, el único Jonah Fox que existe en este mundo. Amiguitos, no olviden también a suscribir con ese canal para tener todas las informaciones, todo el momento, todo el día que voy a compartir con ustedes. Es importante dejen su dedito en ese video y también dejen un comentario para Jonah Fox. Okay. Déjame también promocionar otro canal que no es promocional, para decir, anda a conocerla. Es un canal grande de esa plataforma que muchas personas lo conocieron, tienen buen contenido en su casa, que es el Mundo de VA y más.
Mundo debe aí mas tem bom contenido en su casa y no vas a decir. Creo que si va a ir a su casa, quizá no va a volver a ver a Jonah Fox, pero como ustedes son fanáticos de Jonah Fox, pienso que va a volver. Pero se van a quedar mucho con ella en su casa y aprender muchas cosas de ella, de su forma anda. No olviden también otro canal, KSTFI, es un canal haitiano que está en esta plataforma, necesita que la gente mire su contenido, buen canal. Anda también con KSTFI, amiguitos, acompañarle en sus actividades, déjenle comentarios y suscribirse con él. Muchísimas gracias a todos los amiguitos. Creo que hay muchas personas, puede ser, le gustan también. Puede ser algunos que no le gustan. Sí, me informa también. Y muchísimas gracias. Que estén bien, amiguitos. Un saludo a Espacio Jurídico. Un saludo a todos los seguidores de ese cachito viendo tres. ¡Bah! Amiguitos, así es. Entonces, j'aime mieux, c'était consulté, j'aime te dire, c'était en espagnol, nous avons fait la sur là, parce que ou même, après ça, j'ai toujours aimé, pas de problème, amis, et après, on l'a tiré des groupes, on l'a action, on l'a action des